Tengo el honor de presentar al profesor Francisco Gil White, historiador, analista político, ex profesor titular de la Universidad de UPenn University en Estados Unidos de Norteamérica y un gran historiador y conocedor de Medio Oriente. Antropólogo, antes que nada. Antropólogo, sí, perfecto. Aparte, la combinación de todos expertise me parece maravilloso porque cuando uno trata de analizar el mundo como un tejido global, como que lo es, nada de lo que pasa en una célula es indiferente al efecto que tiene sobre otra. Me parece que es un momento muy oportuno, habida cuenta de los cambios enormes que que están sucediendo en el mundo. Por ejemplo, el último, el Parlamento Europeo, que de alguna manera provoca una especie de cisma en cuanto a los partidos tradicionales. Estamos viendo un enrarecimiento todavía peor, si es que puede llamarse de esa manera, la problemática que está viendo el Medio Oriente, con Irán llamando, por ejemplo, a los guerrilleros de Afganistán para que se una, el talibán que se una en la lucha contra Israel, amenazas que está haciendo que están escalando, no solamente en la verbalización, sino en los hechos concretos. Por ejemplo, lo podemos ver en Hezbollah, que desde ya los últimos 4 meses, los últimos 6 meses, está haciendo no solamente ataques diarios, sino que misiles, que hay días que caen más de 200, 300 misiles por día, haciendo que decenas de miles de habitantes ciudadanos israelíes que viven en el norte, por ejemplo, están desplazados de sus lugares. Y lo mismo con respecto a cuando fue el ataque de Hamas el 7 de octubre, este ataque terrorista. Entonces, ¿cómo puede seguir continuando Israel sin que haya un cambio de paradigma cuando tienen decenas de miles de personas alejados de su hogar, no pueden retornar, con una vida totalmente interrumpida y con un mundo extraño en el sentido de que cosas rarísimas, como por ejemplo gente de izquierda que supuestamente enarbolan valores de comprensión, derechos humanos, apoyando la violencia terrorista del Hamas, un mundo que está totalmente desquiciado. Me gustaría tus opiniones, yo sé, Francisco, que el tema es enormemente abarcativo, pero bueno, es tu área, es tu expertise y es fundamental tu opinión. ¿Por dónde te gustaría empezar, Alberto? Bien, veamos, empecemos un poquitito, Parlamento, si Europa cambia un poquitito con respecto a la elección y después nos metemos directamente de lleno en Medio Oriente, que es el tema en cuestión. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, las elecciones del Parlamento Europeo no creo que sean demasiado determinativas de nada, la verdad. Eh, lo que realmente podría cambiar el panorama en Europa es si hubiera un cambio verdadero en los gobiernos de los países. Eh, pero yo no veo que el Parlamento Europeo vaya a hacer algo realmente distinto, aunque ahora hayan elegido representantes de derecha, no creo que vaya a cambiar mucho. Yo creo que la inercia de Bruselas es tremenda y la dominancia de los burócratas en Bruselas es tremenda. El sistema, digamos, europeo no es muy democrático, el Parlamento Europeo no tiene tanta injerencia. Yo no creo que eso vaya a cambiar mucho las cosas. También es cierto que los políticos de derecha en Europa que han estado ganando elecciones no necesariamente han hecho lo que la gente pedía. Entonces, por ejemplo, Meloni en Italia fue elegida sobre su plataforma de frenar la inmigración a Italia, ¿no? Esa fue la principal causa que impulsó la candidatura de Meloni. Meloni no ha hecho nada para frenar la inmigración y da la impresión que los italianos ni cuenta se dieron. O sea, como que eligieron a alguien que dijo que iba a frenar la inmigración y luego como que confiaron, pero en realidad Meloni no ha hecho nada. Lo mismo pasó en Gran Bretaña. Los británicos votaron por Brexit, en gran parte porque querían frenar la inmigración descontrolada a Gran Bretaña y el efecto de salirse de Europa no afectó en absoluto la tasa de inmigración a Gran Bretaña porque los conservadores que
se apuntaron para Brexit no han realmente cambiado las políticas de inmigración. Entonces, yo creo que no, yo realmente no creo que vaya a cambiar mucho. Yo creo que vamos a ver las mismas tendencias. Los países que estaban realmente resistiendo eh, el colapso de Europa que estamos viendo, por ejemplo, Polonia y Hungría, yo creo que van a continuar con esa resistencia. Pero en el resto de Europa yo no veo realmente que las cosas vayan a cambiar. La excepción podría ser Holanda, en donde el partido de Geert Wilders sí da la impresión de genuinamente querer cumplir sus promesas de reducir la inmigración musulmana a Holanda y asegurarse de que la gente no esté siendo radicalizada en las mezquitas en Holanda, etcétera. Yo creo que ese partido sí ha demostrado un interés genuino por hacer reformas realmente sustanciales a las políticas de inmigración que hemos visto, pero yo la verdad no creo que haya a menos que realmente en Francia pueda ganar Le Pen, y ahí sí se haga un cambio fuerte sobre políticas de inmigración. Eso podría tener efectos en cascada en el resto de Europa, pero hasta que eso no suceda, yo no creo que mucho vaya a cambiar, la En verdad. pocas palabras, Francisco, vos, y creo que tu análisis es correcto en el sentido de que la burocracia de Bruselas es tan enorme, tan pesada y sirve a los intereses de los burócratas un poco disociados de los deseos de los votantes, de los ciudadanos. Totalmente disociados. Totalmente. Sí, Bien. Entonces vayamos un poquitito, te invito a viajar a Medio Oriente, que sí. está viviendo creo que una situación tremendamente peligrosa, escalando cada vez más los riesgos, habida cuenta del incremento de la actividad de terrorismo que está haciendo Hezbollah en la parte norte, las declaraciones que hace Irán diciendo nuevamente que va a borrar Israel del mapa, incluso alentando a Afganistán, a los yemenitas, a terroristas de todo tipo, en una especie de inundación de terror y militarización contra Israel. Y me gustaría ver cómo ves vos esta situación y que si esto tiene alguna solución más allá de que stop and go, que en algún momento la parte militar o el enfrentamiento militar se detenga, pero que nunca el problema se solucione. Bueno, lo que está pasando ahorita es que el Estado de Israel está siendo destruido. Eso es lo que está pasando. Ya tenemos a la gente de Israel evacuada de todo el norte, y no paran de caer cohetes, misiles en el norte de Israel. Y eso no va a cesar hasta que Israel no derrote a Hezbollah. Y pues para derrotar a Hezbollah es necesario que las fuerzas de defensa israelíes invadan Líbano. Y es muy importante que lo hagan cuanto antes, porque el proceso de armar hasta los dientes a Hezbollah se está acelerando, está entrando mucho armamento que viene desde Irán, a través de Irak, Siria y Líbano, porque Irán ya tiene un corredor de tierra hasta la frontera norte de Israel. Entonces, si el Estado de Israel espera mucho más, las consecuencias pueden ser catastróficas. Lo que tienen que hacer es ahorita madrugar un ataque, entrar al Líbano y destruir por completo la infraestructura militar de Hezbollah. Y yo creo que no deben de salirse del Líbano. Yo creo que fue un error salirse del Líbano como lo hicieron hace algunos años. La ONU puso a esta organización UNIFIL, que se suponía que eran, ¿no? Soldados, cascos azules de la ONU que iban a estar ahí asegurando que no hubiera un conflicto entre Hezbollah e Israel, pero lo único que ha hecho UNIFIL es proteger a Hezbollah de los ataques israelíes hasta cierto punto, y no han evitado para nada que Hezbollah construya túneles y ponga baterías de misiles y transforme todo el sur del Líbano en preparación para un ataque contra Israel. UNIFIL no ha detenido nada de eso. Entonces, fue un error
salirse de Líbano, la zona que ocupaba Israel hasta el río Litani le daba un colchón de protección que nunca debió haber sido abandonado. Estamos viendo las consecuencias ahora con el desplazamiento de todos los israelíes del norte. Y es el mismo error que cometió Israel al salirse de Gaza, porque salirse de Gaza le permitió a Hamas transformar Gaza en un estado terrorista. Todo el suelo de Gaza se volvió túneles y ahora parece que Hezbollah ha hecho algo todavía más grande en el sur de Líbano. Entonces, lo que necesitaría hacer Israel ahorita es revertir por completo toda la lógica de la política que ha seguido en los últimos años, pero eso es muy difícil porque pues toda la cúpula israelí está poblada de gente que tiene esta ideología pues izquierdista, que es, eh, no sé por qué el izquierdismo tendría que implicar esto, pero tienen una actitud completamente derrotista. Entonces vemos todos los generales que han sido nombrados en los últimos años, todos tienen esta ideología izquierdista y parece que no quieren pelear. La política que han seguido en Gaza ha sido la de expulsar a los terroristas de alguna población y luego en vez de sujetar ese terreno liberado, se van y se siguen con otro y por supuesto regresa jamás a los lugares donde ya habían sido expulsados y los vuelven a tomar. Y entonces tiene que regresar el ejército israelí a volverlos a sacar, como sucedió en el hospital Shifa y en otros lados. Entonces, yo veo una dificultad enorme, que es que mientras estos generales no sean despedidos y reemplazados con otros que sí quieren pelear, estamos en un problema muy grande. Varios generales han estado hablando con medios y diciendo que hay que parar la operación en Gaza, que ya fue suficiente, que ya fueron reducidos bastante jamás, que ya, según ellos ya ganaron, ¿no? Todo lo cual es falso. Caroline Glick, que es una comentarista muy importante en Israel, con un público muy grande, ha estado criticando muy severamente a los generales y ha acusado que inclusive parece haber traición, es decir, que han estado recibiendo órdenes de Estados Unidos y no del propio gobierno israelí. Ahora, lo que vos estás Entonces tenemos una situación muy difícil. Hasta que esos generales no sean despedidos y reemplazados, yo creo que está Israel en un problema muy grave. Ahora, lo que vos planteás, en definitiva, podríamos resumirlo. La política en los últimos 20 años, por decirlo de alguna manera, de Israel fue perdidosa, fue equivocada. El retiro de Israel en el año 2005 fue equivocado, le provocó un campo de cultivo mayor a sus anchas al movimiento terrorista. Y en definitiva también cuando Israel termina la segunda guerra del Líbano en el año 2006, que luego viene la resolución 1701 del Consejo de Seguridad diciendo que tenía que haber un colchón hasta el río Litani, que Hezbollah no iba a avanzar más allá del río Litani, la UNIFIL, que supuestamente iba a ser el guardián de esa resolución, significó prácticamente nada, porque en realidad ni luchó, ni hizo absolutamente nada. Y en definitiva, volvemos, después de 20 años o 25 años, a estar igual o peor que la situación anterior, porque hoy Hezbollah es mucho más poderoso, es mucho más fuerte, tiene mayor armamento, Irán se sigue armando. La verdad que. Y la pregunta sería: si vos es correcto decís, habría que cambiar el liderazgo militar de la Fuerza de Defensa de Israel, pero ellos dependen también del liderazgo político. Entonces habría que pensar, ¿qué pasa con el liderazgo político de Israel? ¿Cómo puede ser? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Entonces, tenemos ahorita al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que se ostenta como un líder de la derecha israelí. Sin embargo, Netanyahu no cambió a esos generales. Correcto. Él no los cambió. Entonces, y Netanyahu lleva mucho tiempo ahí. Él podría haber hecho cambios muy importantes en la cúpula de las fuerzas de defensa israelí y no los hizo. Siguen siendo todos generales de izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué no los cambió Netanyahu?
En realidad, en mi opinión, porque Netanyahu no es de derecha. O sea, Netanyahu no tiene la ideología que él ostenta. Cuando Netanyahu hace campaña política, siempre, siempre hace campaña en contra del Tratado de Oslo. Es decir, mientras está haciendo campaña, promete que va a detener o revertir el proceso de Oslo, se queja de las violaciones de los árabes palestinos, las reglas establecidas en el acuerdo de Oslo, etcétera. Se queja amargamente, dice que todo lo va a echar para atrás. Y en el momento en que lo eligen, una y otra vez, lo que hace es avanzar el proceso de Oslo todavía más rápido que sus rivales en la izquierda. La pregunta es, este casamiento con la izquierda o este pensamiento, ¿tiene que ver con este relacionamiento especial que tiene con la administración demócrata de Joe Biden? No, yo creo que no, porque ha sido consistente y lleva mucho tiempo, no es de Biden para acá. Yo más bien creo que la presentación que hace de sí mismo Netanyahu es mentirosa. No olvidemos que el Tratado de Oslo fue una consecuencia, y debo enfatizar, todos los problemas que está viendo Israel hoy son una consecuencia del Tratado de Oslo. ¿Por qué está Gaza como está? Ahorita regreso a Netanyahu, pero quiero dejar esto muy claro. ¿Por qué está Gaza como está? Porque eh, cuando se hizo el Tratado de Oslo, Gaza se le dio a OLP Fatah. Judea, Samaria y Gaza, las tres se les dieron a OLP Fatah, no a Hamas, obviamente. Perfecto. OLP Fatah fue la que recibió Gaza para gobernar ya sin ninguna presencia israelí en 2005. ¿Ok? Esa se lo dieron a OLP Fatah. Y OLP Fatah, 2 años después, le regaló eso a Hamas. En los medios dijeron que se habían peleado, pero no es cierto. Fue un teatro, no se pelearon, se lo regaló a Hamas. Y entonces Hamas, desde 2007, pudo convertir eso en un Estado terrorista. Ahora, entonces todo esto es consecuencia del Tratado de Oslo, porque si no hubiera entrado el Fatah, nada de esto hubiera pasado. ¿Por qué entró el Fatah? El Tratado de Oslo, que le dio entrada a OLP Fatah a Israel para convertirla en la autoridad palestina, es una consecuencia de la Conferencia de Paz de Madrid. Sin Correcto. la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, el Tratado de Oslo de 93 no hubiera sucedido. La Conferencia de Paz de Madrid fue la plataforma sobre la cual se empezó a construir la negociación del Tratado de Oslo. Y en Madrid, en 91, el que estuvo ahí negociando fue Benjamín Netanyahu. El primer ministro en ese entonces era Yitzhak Shamir, que no se llevaba bien con el ministro de Relaciones Exteriores. Netanyahu era el subministro, el subsecretario. Y entonces Yitzhak Shamir se llevó a Netanyahu a Madrid, no al secretario. Se llevó a Netanyahu, al subsecretario. Y Netanyahu fue la gran estrella de la Conferencia de Paz de Madrid. Y en esa conferencia, lo que hizo Netanyahu fue violar el tabú de la política israelí, que prohibía por completo cualquier diálogo, cualquier negociación con OLP Fatah. Estaba totalmente prohibido. Era un tabú. Y el que lo rompió en 91 fue Netanyahu. Él fue el que inició negociaciones con OLP Fatah. Y de esas negociaciones pioneras se desprendió luego el proceso que llamamos el proceso de Oslo, que se firma en 93-94. Entonces, Netanyahu no es lo que aparenta. Él es el que metió a OLP Fatah a Israel. Él es el arquitecto de todo lo que ha estado sucediendo. Bien, Francisco, es correcto lo que vos planteás, pero uno también dice, bueno, pero el primer ministro en aquel momento no era Netanyahu. ¿Fue engañado, fue burlado Shamir en aquel momento? Bueno, esa es una hipótesis. Yo no conozco la situación de Shamir a detalle, pero yo creo que esta gente no es estúpida. Yo no creo que Netanyahu se haya puesto a negociar con Noel Fatah sin que Shamir entendiera lo que estaba haciendo. Eso sí no lo creo. Absolutamente, Yo creo absolutamente, que absolutamente. sí. Entonces, y además era un secreto a voces que la gente con la que estaba negociando Netanyahu en Madrid eran de OLP Fatah.
eran designados por OLP Fatah. Entonces, todo el mundo entendía lo que estaba pasando. Yo creo que Shamir entendía perfecto lo que Netanyahu estaba haciendo y que Netanyahu lo hizo con su permiso. Pues si no, ¿por qué se lo llevó Shamir a Madrid? Es correcto lo que planteas. Entonces la pregunta es, ¿había cuenta que la política en los últimos 30 años, porque si nos remontamos las reuniones en Madrid de 1991, pasaron ya 33 años? Quiere decir que todo el andamiaje decidido por el Estado de Israel fue perdidoso, porque las últimas 3 décadas fueron tiradas a la basura, habida cuenta de lo que pasó el 7 de octubre, el envalentamiento y el engrandecimiento de Hezbollah, que es el brazo, uno de los proxies que tiene Irán. Entonces habría que abarajar y dar de nuevo absolutamente todo. Sí, y entonces, pero la pregunta, y esta es una pregunta que deben hacerse los israelíes, la pregunta es, ¿por qué se le ha estado haciendo el juego a Irán? Esa es la pregunta, porque lo que nunca le explican a la gente es que OLP Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, es la creadora de Irán. Tenemos un artículo en Management of Reality, la página web donde publico mis investigaciones. Ahí tenemos un artículo donde documentamos con mucho cuidado que OLP Fatah, Yasser Arafat y Mahmoud Abbas son los creadores de Irán. Ellos crearon el Irán de Ayatollah Khomeini, porque ellos entrenaron, OLP Fatah entrenó a las guerrillas de Khomeini en Líbano en los 70s y las armaron hasta los dientes. Y esas guerrillas que pelearon la revolución iraní, que pusieron a Ayatollah Khomeini en el poder en Teherán, le deben todo a OLP Fatah. Ellos las crearon. Y cuando triunfó la revolución iraní en 1979, ipso facto, inmediatamente Ayatollah Khomeini envió un avión para que se trajeran a Yasser Arafat y a Mahmoud Abbas y algunos otros de OLP Fatah a festejar con Khomeini en Teherán la revolución iraní, porque esa revolución la había hecho OLP Fatah. Y inmediatamente después, Arafat, Abbas y sus compinches de OLP Fatah crearon para Khomeini, para el nuevo Estado teocrático, terrorista, yihadista iraní, las instituciones clave, en particular Sabama, que es la policía secreta con la que oprimen a los iraníes, y la Guardia Revolucionaria iraní, que es la que exporta terrorismo a todo el mundo y es la creadora de Hezbollah. Entonces, cuando metieron a OLP Fatah a Israel, eso los israelíes no entendían lo que estaba pasando, ni tampoco los judíos de la diáspora, porque ya todo el mundo se le había olvidado que OLP Fatah era la creadora de Irán. ¿Y por qué se les olvidó? Porque más o menos a partir de 1983 no se volvió a mencionar en ningún lado que OLP Fatah era la creadora de Irán. Pero no es precisamente un secreto. Esto lo había explicado el New York Times en su primera plana en 1979 cuando sucedió la revolución iraní. Claro. Entonces, a mí no me van a decir que los gobernantes israelíes no sabían en 1991 y en 1993 que OLP Fatah era la creadora de Irán. Por favor, si esto había estado en la primera plana del New York Times, por supuesto que lo sabían. Que los israelíes comunes y corrientes, los de a pie, no se acordaran es una cosa, porque a todos se nos olvida cuando los medios y los académicos dejan de mencionar algo, en un año ya se nos olvidó a todos que sucedió siquiera. Entonces yo entiendo que a los israelíes de a pie y a los judíos de la diáspora de a pie, que tienen otras cosas que hacer, que se están ganando la vida, que están muy ocupados, se les olvidó. Pero a los gobernantes no se les puede haber olvidado que OLP Fatah era la creadora de Irán, el Estado que promete exterminar a los israelíes, por favor. Entonces le hicieron el juego a Irán, metieron al papá de Irán a Israel a gobernar a los árabes musulmanes en los territorios militarmente estratégicos de Judea, Samaria y Gaza. Y eso, el responsable principal de todo eso es Netanyahu. ¿Por qué le hacen el juego a Irán? ¿Qué suponés vos, como suposición por lo menos, que podría haber pergeniado a esa dirigencia israelí en aquel momento? ¿Cuál hubiera sido eventualmente el beneficio de este tipo de consentimiento para la creación de este Estado teocrático terrorista islámico de Irán? Perdón, no entendí la pregunta. Claro, ¿qué suponés vos que los políticos hubieran pensado, que hubieran ganado?
con permitir la creación de Irán de esta manera. No, no, pero es que el problema no es que permitieran la creación de Irán. La creación de Irán, con eso no tuvieron que ver. Con lo que tuvieron que ver fue que metieron al papá de Irán a Israel, metieron a OLP Fatah a Israel. Claro, Eso es lo que habría que tratar de entender. ¿Por qué? Porque eso es hacerle el juego a Irán. Eso le dio a Irán territorio estratégico dentro del Estado judío, al Estado que promete exterminar a los israelíes. correcto. Entonces, Ahora, fíjate nada más. En 1991, cuando presionaron a Shamir para que fuera a Madrid para negociar con OLP Fatah, Shamir pudo haber detenido todo ese proceso, convocando nada más una rueda de prensa en vivo. Si el primer ministro de Israel convoca una rueda de prensa para anunciar algo en vivo, se presenta a toda la prensa, todo, porque el Estado de Israel es noticia de primera plana todos los días en todos los diarios del mundo. ¿Ok? Entonces, si el primer ministro de Israel dice voy a dar un anuncio muy importante y convoca a la prensa para dar un anuncio en vivo, todo el mundo se presenta y no pueden hacer nada porque están transmitiendo en vivo. ¿Ok? Entonces, supongamos que Shamir hubiera convocado una rueda de prensa en vivo en 1991 para decirle al mundo, me están presionando para que yo negocie con OLP Fatah y no lo voy a hacer porque OLP Fatah es la creadora de Irán. Irán es el Estado que promete exterminar a mi pueblo. Por lo tanto, el Estado de Israel nunca va a negociar con OLP Fatah porque eso sería negociar con Irán. Bueno, bien. el primer ministro Como, de Israel tiene el poder de convocatoria, tiene el poder de comunicación para explicarle a todo el mundo esa situación. Y pudo haber dicho algo más. Pudo haber dicho, y la otra razón de que no vamos a negociar con OLP Fatah es que OLP Fatah es una creación de los nazis alemanes. bien, Eso tampoco lo sabe la gente, porque también lo dejaron de decir. Pero OLP Fatah es una creación de Haj Amin al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe palestino. Y Husseini, durante la Segunda Guerra Mundial, fue un alto nazi alemán. Los nazis alemanes lo convirtieron en un alto funcionario del Tercer Reich y él estuvo organizando divisiones enteras de la SS para Heinrich Himmler y también participó en el más alto nivel en la administración de los campos de muerte que exterminaron al pueblo judío europeo. Eso todavía se decía a finales de los 60 cuando yo nací. Y después, por ahí de 1969, se dejó de mencionar por completo a Husseini, se dejó de mencionar su papel en la solución final y su papel creando a OLP Fatah. entonces el hilo Pero si conductor. Shamir lo hubiera explicado en 1991 y hubiera explicado también que OLP Fatah es la creadora de Irán, nunca hubiera sucedido el proceso de Oslo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le hacen el juego a los nazis alemanes? ¿Por qué le hacen el juego a los yihadistas iraníes? Qué buena pregunta, Francisco. La verdad que estás disparando una cantidad de elementos que, digamos, como me están quedando 4 minutos para esta reunión que está siendo grabada, que le estamos haciendo en el día de hoy, precisamente 24 de junio del año 2024. Quiero comentar que en definitiva a Israel únicamente le quedan decisiones dolorosas, porque revertir este cuadro va a ser muy, muy doloroso en cuanto a costos que va a Lo tener. primero que tienen que hacer los israelíes es deshacerse de sus presuntos líderes. Eso es lo primero que tienen que hacer. Tienen que cambiar a esa gente. El único que está afirmando cosas razonables para la defensa del Estado de Israel, no que esté yo de acuerdo con todo lo que dice, pero el único que está, digamos, tomando una postura que suena patriota, que promete revertir las políticas que se han estado siguiendo los últimos 30 años, es Moshe Feiglin. Fuera de Moshe Feiglin no veo a nadie haciendo las propuestas que se necesitan para el cambio que necesita Israel para poder defenderse. Bien, me quedan 2 minutitos, me gustaría una respuesta sintética, si es que sintético puede ser. En el caso de que hubiera un cambio en la administración norteamericana en el próximo noviembre, supongamos que Trump accediera nuevamente a la presidencia, ¿vos ves que esto haría un cambio en el tablero de Medio Oriente? Yo creo que va a haber un cambio cosmético. Es posible que eso demore un poco la destrucción del Estado de Israel, pero no creo que vaya a ser un cambio fundamental, porque Trump tampoco es lo que aparenta, en mi opinión. Entonces, recordemos que Trump
cuando fue electo presidente, 2018 me parece que fue, él lo primero que hizo, o 2016, ya no recuerdo, pero lo primero que hizo Trump, su primer viaje digamos, su primer viaje oficial fue a Arabia Saudita. Bueno, hay vasos comunicantes de negocios también, ¿no? Su primer viaje oficial fue a Arabia Saudita para darles algo así como 100.000 millones de dólares en armamento, no sé cuánto fue, miles de millones de dólares en armamento a los saudis. Los saudis no son precisamente amigos de Israel, han sido los principales financieros de mucho del terrorismo yihadista, aliados con la hermandad musulmana y con otros terroristas musulmanes durante muchísimo tiempo. Wahhabistas. Entonces, son wahabistas. Entonces, Trump no es como lo pintan. Lo demostró luego. La gente celebra mucho cosas simbólicas que hizo Trump que no tienen ninguna trascendencia, como mover la embajada a Jerusalén. Bueno, qué bueno, pero ¿qué importa? Eso no, la embajada en Jerusalén va a ser destruida igual cuando caiga una bomba atómica iraní o cuando invadan todos los árabes. Mover la embajada a Jerusalén es un acto totalmente simbólico, no es material, no es fundamental. Eh, los acuerdos de Abraham, que también los han celebrado mucho, esos yo no le creo a ninguno de esos estados que realmente están firmando la paz con Israel. Yo creo que esos son tratados totalmente mentirosos, igualito que el de Egipto, al que nunca les creí. Pues los egipcios no han hecho más que promover los protocolos de los sabios de Sión en Egipto, mucha propaganda antijudía en la televisión oficial egipcia, todo el armamento que han estado construyendo los egipcios que les da a Estados Unidos, etcétera. Eso no tiene otro objetivo más que atacar a Israel. Están esperando el momento propicio. Entonces, yo no creo que Trump vaya a representar ningún cambio. Yo creo que lo que va a representar es una alucinación. Es decir, la gente se va a llevar la impresión de que ahora sí Estados Unidos va a apoyar a Israel porque Trump fue electo presidente y con esa alucinación les van a volver a dar a tole con el dedo, como decimos en México, los van a volver a adormecer y eso va a permitir que se prepare bien ahora sí el terreno para el golpe final, para la destrucción genocida de Israel. En definitiva, Israel finalmente va a estar solo para preservar. Israel ya está solo, siempre ha estado solo, y lo que es increíble es que los gobernantes israelíes, en vez de prepararse para poder defender el Estado judío, que fue creado para proteger a los judíos de los que los quieren exterminar, pero en vez de hacer políticas, preparar al Estado de Israel para defenderse de esos genocidas, lo que han estado haciendo los gobernantes israelíes es hacerle el juego a Irán. Entonces, mientras no se cambie a ese liderazgo, yo veo muy difícil que el Estado de Israel pueda sobrevivir. Bueno, hago votos con que la supervivencia va a existir. El pueblo judío finalmente pudo superar situaciones tremendamente complicadas a lo largo de su historia, pero me parece Pues no la superó en Europa, Alberto. A mí ese discurso no me gusta nada. Lo escucho de muchísimos no, judíos y ya no lo me sé, gusta nada. ya lo sé, El porque pueblo judío no ha sobrevivido. El pueblo judío europeo no sobrevivió. Fue exterminado en Europa. Ya prácticamente no hay judíos en Europa. No es cierto que el pueblo judío sobrevive los exterminios. No es cierto. Los judíos que son exterminados mueren. Esos no sobreviven. Entonces, no podemos decir que es una especie de éxito que sigue existiendo el pueblo judío. No, lo que sería un éxito sería que los exterminios ya no sucedieran. Y para eso tenemos que tomarnos en serio que la seguridad del pueblo judío en Israel es muy precaria y que los gobernantes israelíes no están haciendo lo que tienen que hacer para proteger al pueblo judío israelí. no estuvieron a la altura de las circunstancias. En eso te tengo que coincidir y yo la verdad no tengo más que palabras de agradecimiento por la charla contigo, tus conocimientos que son disparadores para ver que los paradigmas que estuvimos o que el pueblo o que el gobierno israelí manejó durante los últimos 30 años fueron totalmente perdidosos. Si no abren una nueva era, una nueva manera de pensar, un nuevo pensamiento, la verdad que la situación va a ser muy, muy complicada. En definitiva, Israel va a tener que estar sujeto a las decisiones del liderazgo que pueda tener de aquí en los próximos tiempos.
Francisco, la verdad que yo te agradezco enormemente la gentileza que tuviste. Muchísimas gracias por tus conocimientos. Y bueno, vos sabés, como siempre decimos, el diálogo continúa siempre a tu disposición para lo que necesites. Gracias.